cuerpo piensa que la señal que el alma le está mandando para llenar ese vacío, lo va a llenar con algo físico, porque el cuerpo tiene una comunicación con lo físico, pero el alma, pero el alma lo que está necesitando es algo espiritual. Entonces por eso es que cuando llega Cristo, que es algo espiritual, entonces sí empieza a llenar el vacío del alma. ¡Huepa! Por eso es que hay gente que dicen, yo siento un vacío. Exacto. Es como un hueco que está ahí, que lo único que lo llena es Dios. Exacto, pero lo llena Dios porque es que Dios está por encima. Dios bendiga este espacio, el poder de la palabra. Hoy tenemos otra entrega con el apóstol, pastor Olbert Gualdarramo. Vamos a hablar de las almas encarceladas y de las mentes atadas. Y para eso hoy tenemos al pastor Olbert Gualdarramo. Pastor, gracias por Dios te bendiga mucho, Starling. De verdad que me siento contento de estar nuevamente aquí en tu plataforma para hablar de ese tema que es un tema bien, pero bien importante, que es el tema de las almas encarceladas y las mentes atadas, que son dos cosas muy distintas. Sí, una pregunta. Tú sabes que se ha hablado mucho porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo y cómo operan en el mundo físico, gente, muchos brujos, y hacen inclusive pactos en todas esas cosas. Inclusive conocemos el vecino país de Haití, donde muchas personas van y hacen brujería, hechicería con las almas. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer, apóstol, es ¿cómo una alma puede estar encarcelada? Mira, Starling, tú mencionaste el país vecino, Haití, y lo que, por ejemplo, en Haití se practica, que es el vudú, que es una herencia que ellos la toman del África. Es algo muy, muy distinto también porque hay dos maneras del alma estar encarcelada, que es la parte en lo que se utiliza en Haití y con el vudú, y está la parte también de lo que los demonios pueden hacer de encarcelar a una persona en un plano espiritual. Que por eso tú ves personas que sueñan muchas veces que están presos como en una cueva, sueñan muchas veces que están presos en una cárcel, sueñan, es decir, en el plano espiritual hay cárcel, que hay personas que a veces se sueñan mucho porque a veces son sueños como recurrentes, de que están a veces en un bosque, un monte, y están buscando salir y nunca la encuentran en una cárcel. Porque en el plano espiritual no pienses tú que nada más es la cárcel, que hay 4 paredes que tú veas para que sea una cárcel. A veces hay personas que se sueñan que está en un monte y en el monte no encuentran la salida. Eso es una cárcel. Ahora, la pregunta, le quiero hacer una pregunta. Entonces, cuando una gente que tú la ves que dice que se siente como un zombie, que se siente como vacío, que se siente como que no tiene sentido la vida, ¿eso puede ser que su alma esté encarcelada? Muchas veces sí puede ser que su alma esté encarcelada. Esa es una parte, tal de lo que es una alma estar encarcelada. Pero también es muy distinta a la mente atada. Es decir, la mente atada ya tiene que ver con un argumento. ¿Qué diferencia hay entre la mente atada y el alma encarcelada? La diferencia que hay es que, por ejemplo, cuando el alma está atada, y voy a explicarle esto antes de darte esa explicación, y es de que la gente tiene que entender que la mente, que es el procesador del conocimiento, la mente se encuentra en el alma. Es decir, la mente no está en el cerebro. ¿Me entiendes? Porque es decir, fíjate que cuando la persona muere ya no, su cerebro ya no funciona. Entonces, ¿dónde está la mente? Entonces aquí entraría la pregunta, entonces, ¿cómo entonces que Dios va a poder hacer un juicio con alguien que no tiene un raciocinio? Entonces eso implica que está en la parte espiritual. Hay una conexión en el alma, la mente y el corazón. Es que el corazón es la misma mente. Es decir, cuando la Biblia te habla a ti de lo que está lleno el corazón, habla la boca.
habla la boca, ¿verdad? Que a veces la gente dice, oh, está lleno del corazón, habla la boca. No por ejemplo, esa parte ahí no se refiere al corazón que late, sino se refiere a la mente. Porque, por ejemplo, la Biblia te habla a ti mucho del corazón. Por ejemplo, la Biblia te dice a ti que hay que estar limpio y puro de corazón. No habla mucho de eso, limpio y puro de corazón, pero no te está hablando de corazón del órgano. Te está hablando de lo que es tu interior. Y tu interior, cuando se habla de tu interior, de la pureza de tu interior, te está hablando de la pureza de tu mente. Ok. ¿Me entiendes? Porque es que es la mente, no el corazón. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, según el pensamiento del hombre, tal es él. Está hablando mucho de ese pensamiento de la mente. Porque la mente es que se aloja en los pensamientos. claro, no en el corazón. Que tiene una conexión con el alma, porque inclusive el Señor dice, todas las almas son mías, pero el alma que peca, esa morirá. Entonces hay una conexión en cuanto a la mente y el alma. Exacto, porque es que lo que pasa es que en el alma es que está la mente. Wow. Es que está el conocimiento. Porque es que el alma, Starling, es como una casa con varias habitaciones, pero es una. Okay. De hecho, por ejemplo, la Biblia, por eso tú ves que hay muchos partidarios, hay personas que entienden que el hombre es tres partes, alma, cuerpo y espíritu. Y hay otros que dicen, no, el hombre es dicótomo. Dicótomo. Alma y espíritu. Y cuerpo, no. Alma y cuerpo. Y ¿por qué mucha gente entonces te dicen eso, alma y cuerpo, que es dicótomo? Porque ellos entienden de que en el alma está todo. Las emociones, los sentimientos. Está todo, pero ¿qué resulta? Es decir, yo entiendo que los dos tienen una gran razón, tanto el tricótomo como el dicótomo, porque alma, cuerpo y espíritu. Por lo que se hace es como la división, pero el espíritu sí está, pero está en la misma alma. Porque lo que se te quiere de entender es el espíritu es la parte donde Dios se comunica con el hombre. Pero esa parte donde Dios se comunica con el hombre está en el alma. Wow. ¿Entendido lo que te estoy diciendo? Es decir, al final es lo mismo. Es como el lugar santo, el atrio, el lugar santo y lugar santísimo. Exacto, que es el mismo templo, pero tiene ciertas divisiones. El mismo templo, pero tiene ciertas divisiones. Entonces, eso mismo pasa con el alma. El alma tiene ciertas divisiones. Está esa parte donde Dios se comunica contigo, pero también está la parte emocional, que esa parte emocional se refleja en el plano físico con el cuerpo. Ok. Entonces, por eso tú ves, Starling, que a veces la gente dice, yo siento un vacío, pero el vacío que la gente siente no la siente en el cuerpo, aunque crea que en el cuerpo. El vacío lo siente en el alma. Y el alma entonces lo refleja en el cuerpo. Entonces el cuerpo, como es un ente que tiene que ver con el mundo físico, el cuerpo no sabe agarrar la señal del alma. Entonces, como el cuerpo no sabe agarrar la señal del alma, el cuerpo, esa señal, él la detecta como con algo físico y pide romo, pide droga, pide mujeres, porque el cuerpo piensa que la señal que el alma le está mandando para llenar ese vacío, lo va a llenar con algo físico, porque el cuerpo tiene una comunicación con lo físico, pero el alma, pero el alma lo que está necesitando es algo espiritual. Entonces, por eso es que cuando llega Cristo, que es algo espiritual, entonces sí empieza a llenar el vacío del alma. ¡Huepa! Por eso es que hay gente que dicen, yo siento un vacío. Exacto. Es como un hueco que está ahí, que lo único que lo llene es Dios. Exacto, pero lo llena Dios porque es que Dios está por encima. Y es cuando trae como un refrigerio a tu alma. Exactamente. Por eso la Biblia dice, cuando Jesús dice, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo haré descansar. Wow, tú has traído algo ahí, Olver, tremendo del alma. Exactamente, entonces eso es lo que pasa. Entonces, por eso tú ves que mucha gente a veces no puede dar con esa situación por motivo a eso y piensan que ese vacío se va a llenar. Exactamente. Buscando
porque el cuerpo lo que dice es el alma tiene una situación, por ejemplo, en el alma que están las emociones, la tristeza y está toda esa cosa. Tú te sientes triste, pero esa tristeza que tú sientes es de tu alma que viene, pero tu cuerpo la tiene que manifestar ¿cómo? Con un estado físico, que te siente que está acongojado, que te da deseo de llorar, pero ¿cómo tú quieres contrarrestar esa tristeza? La quieres contrarrestar con droga, alcohol, quizá acostándote con un hombre, con una mujer, porque tú quieres buscar una solución, escuchar música, porque tú quieres, pero realmente esa tristeza no es así. Bíblicamente, ¿sabes qué es lo que te dice la Biblia a ti? Que cuando tú estés triste, ¿qué te dice la Biblia que haga? Que cante. ¿Verdad? Pero que cante ¿qué? Alabanza. Ah, que cante, pero cosas espirituales. Espirituales. Claro, porque eso que tú cantes contrarresta. Exactamente, porque lo que el alma te está pidiendo a ti, para ella estar bien, es algo espiritual. Por eso es que tú bebes, por eso es que tú haces muchas cosas y aún así sigue el vacío. Claro, ahora fíjate que cuando tú tienes hambre y comes, te sientes bien. ¿Por qué? Porque la comida es parte del cuerpo. Pero cuando se trata de cosas emocionales, no se resuelve porque son asuntos que son espirituales. Y para poder resolverse se necesita algo más allá, que en este caso es Dios. Espérate. Para que se llene. Entonces ahí es que podemos decir que el alma ahí se siente muchas veces encarcelada, se siente cuando... Yo quiero que tú me aclare algo. Cuando David dice, saca mi alma de la cárcel para que te alabe, ¿a qué se refería David? Yo entiendo que David, y por lo que yo he estudiado, David estaba en una situación difícil. David lo que estaba, hermano mío, en una tristeza profunda. No se sentía bien quizás por las persecuciones que tenía con el mismo Saúl. Ahora dice, saca mi alma de la cárcel. En las condiciones que él estaba, él quería que desde su interior él pudiera alabar a Dios. Él no se sentía como con esa fuerza, esa capacidad, pero no era que quizá estaba preso desde la perspectiva de lo que estábamos hablando anteriormente, pero sí estaba preso emocionalmente, porque hay cárceles emocionales. Que es donde la gente muchas veces quiere hacer algo y siente como que se siente atado. Ahora, yo quiero, ha desarrollado un poco este punto, yo sé que falta más. Pero entonces, ¿qué diferencia entonces está entre la atadura mental? ¿Cómo se alinea eso entre el alma y la mente? Me explico. Porque hay personas que me han dicho a mí que quieren buscar a Dios, pero no pueden. Que quieren, es decir, su alma como que está reclamando ese deseo de Dios, pero tienen lucha, tienen batalla, se sienten que piden la oración. Otro me dice, hermano, fui a la iglesia, pero volví otra vez y recaí nuevamente. Es lo mismo, Starling, que te decía anteriormente. El alma es un todo, pero tiene como habitación. Y hay algo que tiene el alma que se llama la voluntad. Entonces, ese tipo de gente que tú lo ves que te salta con eso, que es la voluntad que está atrapada. Y muchas veces esa voluntad está atrapada por deseos corruptos del individuo. Y también muchas veces está atrapada, a veces hasta por los mismos demonios. Entonces, aquí entra las dos partes. Por eso que siempre a la gente, por ejemplo, yo siempre le digo, es que tú tienes que tener una fuerza de voluntad. De hecho, hasta cuando tú vas al psicólogo, el psicólogo no es que tú tienes que tener fuerza de voluntad. Y a veces esa fuerza de voluntad no está porque también hay entes espirituales que agarran esa voluntad. ¿Entiendes? Y te mantienen atado. Por eso la Biblia dice, yo creo que en 2 de Corintios, me parece, habla de una parte que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Me parece que esto está en 2 de Corintios, creo que 4:4, algo así. Y entonces lo importante es que cuando tú buscas esa palabra entendimiento, en griego aparece una palabra que es noema. Y noema tiene varias connotaciones. Y una de las connotaciones que tiene noema es la palabra voluntad. En otra palabra, ¿qué dice? El Dios de este siglo cegó la voluntad. En otra palabra, atrapó la voluntad.
Y por eso mucha gente, hay veces que como el enemigo le tiene la voluntad atrapada, porque ellos en su vida pecaminosa le han dado mucha rienda suelta al pecado y él ha agarrado su voluntad, por eso tú ves que ellos te dicen a ti, wow, se me hace difícil. De hecho, yo he ido a eventos, actividades, a predicar, que yo le he dicho a la gente, porque no me gusta usar el término que usan muchos predicadores, pase para acá, es una oración sin compromiso. Y después que la gente está ahí, que empiezan a presionar lo que si quiere a Cristo. Pero es una manera para llamar a la gente. Y yo he estado en actividades que han pasado la gente y yo le he dicho, ¿tú quieres a Cristo? No. Y de repente yo hago una oración y empiezo a orar y a decir, todo lo que tenga la voluntad de ustedes agarrada en el nombre de Jesús, hoy su voluntad es suelta en el nombre poderoso de Jesús y la luz de Cristo empieza a alumbrar en la vida de ustedes ahora en el nombre de Jesús. Y vuelvo y hago el llamado como que nada ha pasado. ¿Quieren a Cristo? Y muchos de ellos dicen sí, pero al principio dijeron no, porque tenían el entendimiento, tenían la voluntad. Aquí no el entendimiento, la voluntad atrapada, porque la voluntad tiene que ver con la decisión. Wow. ¿Entiendes? Entonces, al tener la voluntad atrapada, no puede tomar una decisión. No, y que yo conozco gente, pastor, que me dicen a mi hermano, yo quiero que usted ore por mí. Son gente que no han aceptado a Cristo, pero quieren la oración, es decir, tienen una necesidad en su alma, que ellos entienden que a través de la oración, su alma puede recibir un refrigerio, pero tienen lucha o atadura para dar el paso de arrepentimiento. Exactamente, por eso es que la Biblia habla en Lucas, creo que 18, o Lucas 4:18 me parece, donde habla de que él vino a darle apertura de la cárcel. Jesús hablando, él dice que él vino a dar apertura. Apertura a la cárcel. Exactamente, como... Vino a libertar a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Exactamente. Ahora la pregunta es, ¿a quién Jesús alguna vez sacó de la cárcel? Entonces no se está refiriendo en un contexto físico ahí, sino espiritual. Está hablando de cárceles espirituales que tienen que ver con atadura de la mente y también tienen que ver con lo que yo te explicaba a ti anteriormente, donde los demonios, por las ataduras que la gente tiene y la puerta que la gente ha abierto, que los demonios lo tienen en cárceles espirituales, aunque ellos en este plano físico estén caminando. Tú me decías ayer, apóstol, que la Biblia dice, y nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Sin embargo, tú me decías, pero estamos aquí. Pero tú hablabas que había una parte espiritual. Exactamente. Es como, tú decías, el otro yo. Ese es como tu otro yo, exactamente. Ese es como tu otro yo, que en este caso es tu alma. Tu hombre interior. Entonces, ahí es ese hombre interior, esa parte espiritual, es la que queda prisionera. Pero también hay una prisión, hay ataduras y cárceles que son mentales. Mentales. Que por eso el apóstol Pablo habla de derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevado cautivo bajo la obediencia de Cristo. Es decir, derribar fortalezas, argumentos. Esas son cárceles. Esas son ataduras. Ahora, ¿y qué pasa con cristianos que todo el tiempo están en proceso, tienen una batalla en la mente, que todavía no pueden ser libres de esas situaciones mentales? Me explico, que hay ataduras aquí en la mente. No, porque una cosa es el proceso y que son ataduras y que no logran liberarse de esa atadura. ¿Es que el enemigo ha tomado su voluntad o es que todavía su alma está fragmentada? Me explico. Cuando digo fragmentada es que está buscando a Dios, pero también desea el mundo. Todo depende, porque hay personas que tienen esa lucha, pero no quieren tener el mundo. Todo depende, porque hay un tipo de persona que tiene ese tipo de lucha, pero él prefiere morir porque le dice a Dios, yo prefiero que tú me mates, pero yo al mundo no vuelvo. Es decir, hay un tipo de gente que está así. En este caso, hay una atadura fuerte en la parte de la voluntad, por eso necesita la liberación. Necesita ser liberado. Pero ¿qué pasa?
como ya tiene tanto tiempo en esa condición, también ahora necesita ahora la parte, después que es liberado, necesita ahora la parte de él hacerse como un reseteo. ¿Tú me entiendes? Y poder empezar a cambiar ese argumento que tiene y empezar a cambiarlo por argumento bueno. Por eso el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es una renovación. Es una renovación. Ahora bien, ahora yo te hago una pregunta tal. La mente tiene un espíritu. Porque dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y tú hablabas ahorita que el alma y la mente estaban ligadas. ¿Me entiendes? Pero no es que la mente es un espíritu o sea un espíritu, sino ahí que cuando está hablando renovado en el espíritu de vuestra mente, sino es que también la palabra espíritu, que es neuma en griego, también en una de sus connotaciones tiene que ver con conocimiento. Esto implica renovaos en el conocimiento de vuestra mente. ¿Qué implica esto? Que si a mí me está llegando un conocimiento, un consejo malo, yo ese consejo malo, que es lo que el apóstol Pablo está hablando, yo empezar a derribarlo con un consejo bueno. Ahora la pregunta nuevamente, apóstol. Entonces, yo puedo tener la facultad de derribar esas ataduras y esas batallas mentales. Tú tienes la facultad así de tú derribar el argumento que te viene. Ahora bien, eso es una cosa, tú derribar el argumento malo que te viene, que es lo que habla el apóstol Pablo. Ahora bien, pero ya hay personas que ya el argumento, ya ellos lo tienen y formaron una fortaleza. Son dos cosas distintas, pero Pablo dice derribando toda fortaleza y todo argumento. Porque una cosa es el argumento y otra cosa es la fortaleza. La fortaleza se arma con el argumento. Wow. Entonces Pablo está hablando del argumento. Entonces el argumento es una cosa. El argumento puede venir donde mí y yo puedo derribar ese argumento. Pero tiene que derribarlo inmediatamente antes que crea. Exactamente, pero hay gente que ya el argumento, ese argumento se convirtió en una fortaleza. Y que ellos mismos crearon una fortaleza. Ya con el argumento. Ejemplo, los perros tienen 4 patas. Sí. Pero ya yo creé un argumento que los perros tienen 6 patas. ¿Cómo tú derribas esa? Es decir, ya creé una fortaleza que son 6 patas. Tú creaste una verdad en ti. Exactamente. Y es lo que pasa con mucha gente. Hay mucha gente que tienen fortaleza que ellos se han creado. Que ellos creen que esa fortaleza que ellos se crearon es su verdad. Tú no has visto gente que dice, hermano, a mí mi papá me enseñó así. Y tú, pero mira, que es que mi papá ya tiene una fortaleza. Hay una fortaleza que no hay. Exactamente. ¿Y cómo se derriba esa fortaleza? ¿Y cómo vino esa fortaleza? Por un argumento, porque el argumento es un conocimiento. Y ese conocimiento provocó la fortaleza. Oye, tú estás desatando unos códigos fuertes aquí. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a derribar esa fortaleza? ¿Cómo se derriba? Entonces ahí es donde entra Pablo. La fortaleza se derriba en Cristo. Ahí es cuando tú llevando cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, esa fortaleza hay que cautivarla. Es llevarla ahí. Entonces, por eso es que tú necesitas. Por eso Pablo te habla a ti del casco, del yermo de la salvación. Entonces, ahí es que entra entonces la parte de una liberación y de tú empezar entonces a no darle fuerza a esos pensamientos. Porque entonces ahí se necesita una liberación porque tú creaste una fortaleza. Exacto. Y esa fortaleza hay que derribarla. Hay que derribarla y entonces el que te está ayudando en la liberación tiene que empezar entonces a crear en ti identidad en Cristo. Déjame decir esto, apóstol. Mire, esto es tan poderoso que el Señor, siendo Dios poderoso, Él, Dios el Todopoderoso, el pueblo tenía que ir a conquistar Jericó, tomar, pero sin embargo, la ciudad de Jericó tenía fortaleza. Había unas murallas que estaban fortalecidas. Sin embargo, Dios podía decirle, espera un momento, que ahora mismo se derriba esa fortaleza en un día. Sin embargo, el Señor le dijo, empiecen a darle vuelta a aquella fortaleza, a los muros de Jericó. Y nada más no siempre darle vuelta, sino que empiecen a tocar el chofar. El chofar, que es una cuestión de sonido. Sí, es un sonido de guerra. Un sonido de guerra. Entonces ellos empezaron a dar 7 vueltas por 7 días. El último día,
dieron 7 vueltas más y luego empezaron ellos a cantar y a tocar el chofar para derribar esa fortaleza. Sí, porque oye, que lo que pasa es que tú dijiste una palabra, a cantar. Sí. Entonces, esa palabra cantar en hebreo se liga mucho a la palabra navi, que es la palabra profeta. Entonces, por eso es que la música, fíjate que siempre, nunca el hebreo va a usar el término música, porque música viene de Musa, una diosa griega. Si no, ellos no usan la palabra música. Sino canto. ¿Me entiendes? Si no usan ese término. Entonces, por eso es que el Nabá, que de ahí viene esa palabra profética, de lo que tiene que ver lo profeta. Entonces, cuando esa palabra, por eso es que cuando el profeta manda a buscar el tañador. Eliseo. Búscame el tañador. ¿Por qué? Porque cuando se buscaba el tañador. Que era el que tocaba el arpa. Exacto. Y salía ese sonido, lo que salía era el navi. Es decir, salía lo profético. Wow, Dios Entonces, mío. por eso es que cuando ellos tocan el chofar, lo que sale es lo profético de Dios. Y es lo que derriba ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos con esto? Es decir, viene la palabra que sale de ti. Es que va a derribar el argumento. Esa fortaleza, por eso es que inmediatamente hay que dar la palabra. Exactamente. Entonces, por eso es de que ahí es que está, en el navi. Por eso es que David cuando tenía, Saúl cuando tenía su problema, ¿qué buscaron? A David. Alguien que sepa tocar ¿qué? El arpa. El arpa. Porque se entendía que a través de ese sonido salía el navi de Dios. Bueno, Salía lo profético que rompía. pastor, por esto usted está fuera. Por eso es que la adoración, por eso es que a Satanás no le gusta la adoración en la iglesia. Y por eso es que los adoradores tienen muchos problemas con el asunto de la pornografía, con el asunto de mujeres y todo eso. Porque es que a Satanás no le gusta a esas personas que van a bajar el cielo a la tierra a través de una adoración. Por eso es que el adorador no es simplemente cantar. Por eso la adoración tiene que ver con una vida. La adoración tiene que ver con una vida de santidad. Tú no ves que Abraham le dice a Isaac, el muchacho y yo, le dicen al criado, el muchacho y yo subiremos y adoraremos. Abraham iba a cantar, no era cantar. Él iba a un sacrificio. Por eso el adorador tiene que sacrificarse su carne para poder estar en el altar y poder descenderlo de Dios a la tierra. Por eso es que tienen tanta lucha los adoradores con mujeres. Es una batalla estar de los adoradores. Uno que es pastor, es una batalla con esa gente. Y ahí vienen los ataques mentales, la batalla, las ataduras. Todas esas cuestiones vienen por eso mismo, porque el enemigo sabe que en el navi, lo que tú estabas diciendo, porque quiero terminar este punto, cuando el pueblo de Israel te le está dando las 7 vueltas a los muros, dice que ellos cantaron y los muros cayeron y ellos pudieron entrar. Entraron, es decir, si las fortalezas no son derribadas, no se puede entrar. Entonces tú decías ahorita que hay personas que han creado con sus argumentos una verdad y una fortaleza y ellos entienden que es así. Y dice, y es así porque así me enseñó mi papá. Y así me imitó. Entonces, y así me enseñó también el primer pastor mío. Y el primer pastor. Entonces vienen. Yo he tenido gente así que me han llegado a la iglesia. Entonces eso crea también. Te lo enseñó él así, pero mira que dice la Biblia aquí. Por eso mismo tú mismo te creas una cárcel, tú mismo. Claro que es una cárcel. Tú mismo te encierras y creas una cárcel espiritual. Y dicen, no, entonces vienen con argumentos que vinieron, que te lo enseñaron. Tú creaste una fortaleza y ya tú entonces predicas eso y dices que eso es así y la gente vive atada. ¿Y por qué tú crees que Karl Marx dijo que la religión es lo peor de los pueblos? Que es una droga. Es por eso, porque hay gente que la religión lo agarra, que le cambia la mente totalmente. Tú le puedes enseñar las cosas como son, pero ya la religión le cambió todo. Mire, apóstol, ¿sabes lo que dice la Biblia? En el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 1 adelante, el Señor dice, al apóstol Pablo dice, el capítulo 2, versículo 2, cambien su manera de pensar para que puedan entender, oigan esto, cuál es la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Es decir, hay un cambio, lo que le llamamos metamorfosis mentalmente. Si tú no cambias tu manera de pensar y no empiezas a derribar esa fortaleza y esos argumentos, tú no puedes recibir liberación.
Por eso mucha gente vive y dice, hermano, ore por mí, y siempre depende de la oración de otro. ¿Por qué? Porque entiende que esa oración, ok, muy bien, yo oro, pero eso es como un bálsamo que te va a pasar, pero cuando se vaya ese bálsamo, tú vas a volver con el mismo problema. Mira, a mí me vino una señora al ministerio para que yo orara por ella. Una señora ya mayor de edad, ella vino al ministerio buscando liberación. Cuando ella viene, yo me siento, empiezo a hablar con ella. Y ella tenía el concepto de la liberación de los tiempos de atrás. Entonces yo empiezo a hacerle un par de preguntas, para saber, y me dice ella, no, pero usted tiene que decirme a mí. Digo, pero ¿cómo así? No, que Dios le revele y le diga. Digo, doña, señora, yo no soy profeta. Yo lo que soy una persona que ministro liberación y yo tengo que saber qué usted hizo para orar bajo esa dirección y si Dios me revela en la oración cierta cosa, yo le digo. Ok. Cuando yo le pongo la mano para orar por ella, me dice, pero ¿y cómo que usted va a orar conmigo y usted no va a cantar? Digo, pero ¿y cómo así a cantar? No, porque en la época mía primero se cantaba, primero... Es decir, ella tiene un argumento. Ella tiene un argumento que se le convirtió en una fortaleza. Yo no pude orar por esa señora. Porque ella estaba... Sí, porque es que ella tenía un modelo que yo tenía que cumplir con ese modelo para ella poder recibir. No pude orar por ella. Y así vive mucha gente atrapada. Y así hay mucha gente. Atrapado, encarcelado. Bueno, apóstol, gracias. Hermano. Bendiga mucho esta línea. Hermano, Dios les bendiga a todos. Suscríbase, comparta, sigan el canal del apóstol, que es Ministerio de Liberación. El apóstol Olver Guardarramos. Y que Dios haga resplandecer su rostro, hermano. Y seguimos en otra entrega, si así Dios lo permite. Shalom.